chapter 2. Y busquen 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timothy chapter 2, verse 14. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. And if you don't mind, we'll stand Si no les As we importa, read- vamos a ponernos de pie as we read God's word. para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, 14 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Would you join me in a word of prayer? Se unen conmigo en una oración, por favor. Our gracious Father, Nuestro Padre amoroso, you gave us the commandment to think over what was just said, tú nos has dado el mandamiento de pensar en lo que hemos leído and that you would give us understanding in everything. y que tú nos darías toda comprensión. May you be glorified Pedimos que seas glorificado, and Christ exalted, que Cristo sea exaltado and your Spirit help us y que tu Espíritu nos ayude to know the truth para conocer la verdad and, Lord, to live it out. y para poder vivirla. In Jesus' name, En el nombre de Cristo, amen. amén. Well, thank you. You may be seated. Muchas gracias, pueden tomar su lugar. What we are before God is as important as what we do, and what we do for God is as important as what we are for God. Lo que somos delante de Dios es tan importante como lo que hacemos para Dios, y lo que hacemos para Dios es tan importante como lo que somos delante de Dios. In other words, your gospel character is just as important as your gospel ministry. O sea que tu carácter en el Evangelio es tan importante como tu ministerio evangelio. The occasion for this letter, 2 Timothy, La ocasión de esta carta de 2 de Timoteo was at the end of Paul's life. viene al final de la vida del apóstol Pablo. He knew that at any time he was going to depart to be with the Lord. Sabía que en cualquier momento partiría para estar con el Señor. And he wrote to Timothy and said, Y fue con Timoteo y le dijo: I have fought the good fight, he peleado la buena batalla and I have finished the race. y he acabado la carrera. Paul is ready to depart to be with the Lord. Pablo está pronto a partir para estar con el Señor. It is the way he lived his life, Así vivió su vida, ready. preparado. It was the way that he conducted his ministry, Es la manera que condujo su ministerio, ready. preparado, At any moment en cualquier momento, to be with Christ, listo para estar con Cristo, which for him would be gain. que para él era ganancia. But he's troubled. Pero luchó, He's at peace, pero ahora está en paz. and at the same time has a restlessness in his spirit. Pero también hay una inquietud en su espíritu. Troubled because the issue is this. Hay inquietud en su espíritu por esta razón. The gospel for which he has battled all of his ministry, El evangelio por el cual él ha luchado en todo su ministerio, ever since he was called and converted on a dusty road to Damascus, desde que se convirtió y fue llamado en ese camino polvoriento a Damasco, is under attack. ahora está bajo ataque. And not
only from those outside the church, Y no solo de parte de personas fuera de la iglesia, but from those inside the church. pero por personas dentro de la iglesia. These were men who were preaching human speculation. Estos son hombres que están hablando de especulaciones humanas. Paul calls them wranglings and babblings. Pablo dice que son vanas palabrerías. And he's not surprised. Y él no está sorprendido. In the first letter to Timothy, En la primera epístola a Paul warned Timoteo, Timothy Pablo le advierte a Timoteo that in the end times, que en los tiempos men finales would listen vendrían hombres to the escuchando doctrine of demons. las doctrinas de demonios. People wanted to hear Personas querían escuchar what met their felt needs. lo que les saciaba sus propias necesidades. He warns Timothy in chapter 4 of 2 Timothy Advierte a Timoteo en 1 Timoteo capítulo that 4 these false teachers que estos falsos maestros scratch itching ears. van a como que darles comezón en el oído. And listen to this. Y escuchen esto, They have a form of godliness, tenían una forma de piedad, but they deny the power therein. pero negaban el poder de ella. We must be careful Tenemos que tener cuidado that we have the power of God on us que nosotros tengamos el poder de Dios sobre nosotros, because souls are dependent upon it. porque el destino de las almas está en juego. The faithful aged apostle knew full well El valiente y ya envejecido apóstol sabía muy bien that at the church that is in Ephesus where Timothy pastors, que en la iglesia de Éfeso donde Timoteo está pastoreando, it could be possible sería posible that one generation que una generación in the future en el futuro could fall away from the truth. pudiera apartarse de la verdad. Because of this prospect, Y por esta posibilidad, the young pastor was given ways he should conduct himself and his ministry. el apóstol Pablo le da a Timoteo maneras como él debe llevar a cabo su ministerio. Here in 2 Timothy, Aquí en 2 de Timoteo, Paul's son in the faith, the young preacher must of necessity entrust the gospel to faithful men, Pablo le reta a Timoteo a que debe de entregar el evangelio a hombres fieles, who in turn will trust that gospel to other faithful men. que también puedan entregar ese evangelio a más hombres fieles. Timothy's faithful stewardship of the gospel La administración, mayordomía fiel de Timoteo del evangelio would ensure Paul's ministry of the gospel would not stumble podía garantizar que el evangelio de Pablo no caería or be stopped o no pudiera ser in detenido. Ephesus, where Timothy is now the pastor. En Éfeso, donde Timoteo está ahora pastoreando. Now, Ahora, Paul gives Timothy three images of a pastor here in 2 Timothy 2:14 through 26. en 2 de Timoteo, capítulo 2, 14 al 26, el apóstol Pablo da tres imágenes o figuras del ministro. These images are wonderful illustrations of what an expositor is. Estas imágenes son imágenes perfectas de lo que es un expositor. Paul uses three relatable images El apóstol Pablo usa tres imágenes que comprendemos of what you are today. de lo que nosotros somos el día de hoy. You are the Lord's workman. Tú eres el obrero del Señor. You are the Lord's vessel. Tú eres el vaso del Señor. You are the Lord's servant. Y tú eres el siervo del Señor. Let's focus on these descriptions because this is what you are. Vamos a enfocarnos en estas descripciones porque esto es lo que tú eres. Your congregation Y tu congregación and your community y en tu comunidad need you to be a faithful man necesitan que tú seas un hombre fiel, who is a good worker, que es un buen obrero, an honorable vessel, un vaso honroso and a gracious servant of the Lord Jesus y un Christ. siervo humilde y lleno de gracia del Señor Jesucristo. So much depends on it. Tanto depende de esto. Souls are at stake. El destino de las almas está en juego. Verse 14 gives us the transition here Aquí of section. aquí en el versículo 14 tenemos la transición de Notice esta sección. This verse begins the section of Scripture concerning the work, the teaching, and the life of the preacher. Este versículo inicia esta sección que habla de la vida, del ministerio y de la enseñanza del ministro. The Apostle Paul says, remind, El apóstol Pablo dice, to recuérdales, persist, to continue to remind those faithful men, those are the them, of the truth. debe de persistir en recordar a estos hombres fieles acerca de la verdad. We have leaky minds. Nosotros tenemos
mentes que chorrean. And though we have a new nature, Y aunque tenemos una naturaleza nueva, we still fight the culture around us. nosotros luchamos contra la cultura a nuestro alrededor. And we must ourselves be constantly reminded Y nosotros también tenemos que frecuentemente ser recordados of the truth of God's word de la verdad de la palabra de Dios. in order that Para que we might remind those in our congregation of the truth, podamos recordar a las personas de nuestra congregación de la verdad. because they are being barraged with the lies of the enemy, Porque están siendo bombardeados con las mentiras del enemigo, who desires to capture them que desea llevárselos cautivos so that they might do his will. para que ellos hagan su voluntad. Minds are renewed not by emptying our minds, but by filling them full of the truth. Renovamos nuestra mente no vaciando la mente, sino llenando la mente de la verdad. Note the seriousness of this charge. Ahora noten la seriedad de este encargo. Charge them. Les dice, recuérdales. That's faithful men. Esos son los hombres fieles. Do you have faithful men that you are regularly reminding of the truth? Hay hombres fieles a los que tú estás frecuentemente recordando de la verdad. That you drink coffee with, that you eat breakfast with, that you sit across a table with, that you sit in a room with in order to encourage them to continue in the faith. Tomas un café, vas a desayunar, comes con ellos, te sientas con ellos para regularmente animarles en su fe. This is the charge. Este es el reto. Charge them before God. Deben de encargarles delante de Dios. Remind them how serious this is before God as a witness. Recordarles de la seriedad de este tema y Dios es su testigo. Of these things. Recordarles de estas cosas. Of these things. De estas Not to cosas. quarrel about words. No deben de pelear en cuanto a palabras. Not to talk about human speculation. No hablar de especulaciones humanas. But these things Pero estas cosas are the words of truth. son las palabras de verdad, The scripture. las escrituras. I'm from the south in the United States. Yo vengo del sur de los Estados Unidos And in the south, I came across a recipe for rabbit stew. y en el sur encontré una receta para un tipo de sopa de conejo. In order to enjoy your rabbit stew, you have to follow this recipe from step one to the final step exactly. Y para disfrutar de este tipo de sopa tienes que seguir la receta, cada paso exactamente. The first step in the recipe, El primer paso en la receta, kill a rabbit. mata el conejo. I don't need to go to step two because if you miss step one, No necesito There's ir al no segundo sense. paso porque si no haces el primer paso pues ya no tiene sentido. Paul told Timothy in the first chapter, follow my pattern of teaching. Pablo le dijo a Timoteo que debía de seguir su patrón, su ejemplo. These things are the sound words of the gospel Estas son las palabras sanas del that the apostle Evangelio. Paul says you've heard from me El apóstol Pablo dice, tú lo has oído de mí, in the love that are in Christ Jesus en el amor del Señor Jesucristo, by the Holy Spirit who dwells in you, a través del Espíritu Santo que mora en ti. to guard the deposit inside of you. Y Él debe de guardar el depósito de la doctrina que está en Él. He was to suffer for the gospel, Él debía de sufrir por el Evangelio, but he was also to stand for the pero gospel también debía de luchar por el and to give it Evangelio. to faithful men. Y debía de entregárselo a hombres fieles. These things are the scriptures. Estas son las escrituras. So, as preachers, Entonces, como predicadores, we better follow the recipe, debemos de seguir la receta, the pattern that Paul set, el patrón que Pablo nos dejó, that even our Lord Jesus Christ set. que aún el Señor Jesucristo mismo puso. We start with the text. Empezamos con el texto, We stay with the text. nos quedamos con el texto, We stay with the text so it stays with us nos quedamos con el texto para que el texto se quede en nosotros and then stays with the hearers. y luego también se quede con los oyentes. After all, Scripture teaches Porque las escrituras nos Where we've enseñan come from. De dónde nosotros Why we're here. vivimos, porque estamos aquí and where we're headed. y a dónde vamos. What was at stake at Ephesus? ¿Qué estaba en juego en Éfeso? The gospel El Evangelio and souls. y las almas. Look, Timothy, follow my pattern. Keep reminding them of the gospel, the scripture Timoteo, that will fully furnish a man for every good work. Sigue el ejemplo, sigue el patrón, encárgaselo a buenos hombres porque el Evangelio es suficiente para preparar al hombre para toda buena obra. Now, do you see how important this is? Ahora ven lo importante que es esto. Our preaching Nuestra predicación
has in mind tiene en mente souls las almas that can only be rescued que solamente pueden ser rescatadas by the grace of God por la gracia de Dios in His sovereignty en su soberanía when cuando faithful men preach the truth. hombres fieles predican la verdad. This is an important charge. Este es un encargo importante. So I want to ask the question, Entonces quiero hacerte la pregunta, what quality workman are you? ¿qué calidad de obrero eres tú? What quality vessel are you? ¿Qué calidad de vaso eres tú? And what quality servant? ¿Y qué calidad de siervo? Look in verse 15. that Mira el first versículo question. 15, la primera pregunta. What quality workman are you? ¿Qué calidad de obrero serás? Evaluate your work, Evalúa tu obra, because God does. porque Dios lo va a evaluar. Do your best Haz tú to lo present mejor. yourself to God Procura con diligencia presentarte a Dios as one approved, como obrero aprobado, a worker who has no need to be ashamed, que no tiene de qué avergonzarse, rightly handling the word of truth. que usa bien la palabra de verdad. You have two choices. Tienes dos opciones. If you are a preacher, Si eres un predicador, you are God's workman. tú eres obrero de Dios. What quality workman are you? ¿Qué calidad de obrero eres? You are either O serás a workman that does not need to be ashamed, un obrero que no tiene por qué avergonzarse, or o you're presenting to God estás presentando a Dios that which is embarrassing. aquello que va a avergonzarte. Your work of God in the truth, this text teaches, La obra que tú haces en Dios en el texto is an offering to God. es una ofrenda que haces a Dios. What's your offering like? ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? I can hear the preacher Malachi Yo puedo escuchar al profeta as he Malaquías tells preachers, llamando a los predicadores. what are you offering to God? ¿Qué estás ofreciendo a Dios? Blind and lame lambs? Están ofreciendo corderos ciegos y quebrados. You should be ashamed. Deberías de tener vergüenza. It's in this sense Es en este sentido that we take this with sobriety, que nosotros lo tomamos that con we are toda seriedad, charged by God que nosotros tenemos el encargo de to Dios offer to God de ofrecer a Dios that which we are not ashamed of. aquello que no nos va a traer vergüenza. How will we do this? ¿Cómo lo vamos a hacer? Well, number one, we must be active, Número uno, tenemos que estar hard activos. working. Tenemos que ser obreros Do duros, your best. haciendo lo mejor, God only deserves porque Dios solo merece our best. lo mejor. God gave us Dios nos dio a nosotros His best. lo mejor que Él tenía. Give your best, Da lo mejor. your best offering to God, La mejor ofrenda, dásela a Dios, so that you have no shame. para que no tengas vergüenza. Your offering to God, Tu ofrenda a Dios, which is your preaching que es tu of the predicación truth, de la verdad, will be tested by fire. será probada por el fuego. The method in which you put your message together, El método en el que tú armas tu mensaje, the motive for why you preach, la motivación por la que tú predicas and even the content of your message y aún el contenido del mensaje will be tested by God. será probado por Dios. Make sure Entonces asegúrate that you are offering to God que tú ofreces a Dios that which you're not ashamed of. aquello que no te traerá vergüenza. What exactly then is ¿Qué- the offering that we can give to God that we would not be ashamed of? ¿Qué exactamente es la ofrenda que podemos ofrecer que no nos traerá Well, vergüenza? again, look in verse 15. Mira el versículo 15, It is the right handling Dice- of the Word of God, que es usar bien o manejar bien la palabra de verdad. the Word of truth. La palabra de verdad. What is the Word of truth? ¿Qué es la palabra de verdad? It is a sweet and precious name for the Scriptures Es un nombre dulce para las escrituras, that make us wise unto salvation, que nos hacen sabios para la salvación, that the Apostle Paul calls the sacred writings que in el chapter apóstol 3 and verse Pablo llama 15. las sagradas escrituras en 1 Timoteo. For us today, Para nosotros it's hoy the 66 books son los 66 that make up the libros entirety of the que Scriptures. conforman las escrituras. They are the Word of truth. Son la palabra de verdad. It is the Scripture of God that is so precious to us Es la escritura de Dios que está preciosa para nosotros, because it is the only way we can battle the lies of the devil. porque es la única manera que podemos luchar contra las mentiras de Satanás. It will not be your ingenuity as No va a ser creative as you tu are. creatividad, por muy inteligente que it will seas. not be your education No as será tu intelligent as you are. educación, aunque tengas mucho It talento. will not be your methods No serán as tus strategic métodos, as you are. aunque seas muy estratégico, that will capture people que va a captar las almas de las who have been personas in the snare of Satan.
que han estado en el lazo de Satanás. Satan has one way to Satanás capture tiene people. un camino de llevarse We're not cautivo. ignorant of his devices. Nosotros no somos ignorantes de He's sus the same old estrategias. devil that was in the garden. Es el mismo Satanás del That asked del the huerto question. que hizo la pregunta. Hath God said? Dios ha dicho. He's a deceiver, Es un mentiroso. and he is a father of lies. Y es el padre de mentira. The way to defeat the father of Y lies la manera de luchar contra el padre de mentira is to preach the truth of God. es predicar la verdad de Dios. Think about it. Piensa entonces. When Jesus was in the wilderness, Cuando Jesucristo estaba en el fasting desierto, for 40 days, ayunando 40 a días, tempter came. y vino el tentador. What did Jesus do to overcome the tempter? ¿Qué hizo Satanás para luchar y vencer al tentador? He proclaimed the truth. Proclamó la verdad. If that's good enough for Jesus, Y si eso le bastaba a Jesús, it is good enough for you. entonces te basta a ti también. The word of truth. La palabra de verdad. So work hard. Entonces trabaja duro. When I was a child, Cuando yo era niño, 11 or 12 years old, 11, 12 años, I started working on my grandfather's farm. empecé a trabajar en la granja de mi abuelo. I had what I thought was a fun job. Tenía un trabajo que pensé que era muy divertido. I sat on a sled behind a picker. Yo me seguía detrás de una máquina que cosechaba. My grandfather gave me the responsibility Y yo tenía la responsabilidad of filling up a sack de llenar un saco full of ripe leaves that had fallen off and not grabbed by the picker. con las hojas que estaban cosechando y que la máquina no agarrara mi mano. It's a great job. Era un trabajo maravilloso. Just ride and pick up leaves. Y entonces ahí ibas detrás agarrando las hojas. I was a boy, Pero yo era un niño. and I began to daydream, Y yo empecé a pensar en otras cosas. and I wasn't picking up leaves. Y no estaba recogiendo las And hojas. just at that moment, I saw dust on a dirt road, Y en ese momento vi cómo venía el polvo por el camino. and I saw a Dodge pickup, Y yo vi que vino un and I knew it pickup. was my granddaddy, Y sabía que era mi abuelo. and my sack was empty. Y mi saco estaba vacío. So I started grabbing green leaves, Entonces empecé a agarrar las hojas, throwing them in that a sack. llenarlas en el saco. When I got to the end of the row, Y cuando llegué al final de la fila, he saw that full sack, y él vio que el saco estaba lleno, but he had to examine the contents. pero tuvo que examinar el contenido. And he opened it up, Y miró el saco, and I'll never forget the look of disappointment on his y face. me acuerdo cómo él se llevó una gran decepción. I was ashamed, Y yo me sentía avergonzado. and I never wanted to disappoint my granddaddy. Yo nunca quería decepcionar a mi abuelito. And to my knowledge, I never did after that. Y después de día creo que nunca lo hice. Listen, Pero ¿sabes qué? that's nothing compared No se compara to the moment we stand before our holy God. con el momento en que estaremos delante de And our nuestro works santo are Dios. tried by fire. Y nuestras obras serán probadas por el fuego. And only that which Y solamente aquello is gold and silver will stand. que es oro y Only plata, that which was done for the glory of the Lord Jesus Christ solo aquello que hicimos para la gloria the del Señor manner in which He's Jesucristo, commanded en la manera en que Él mandó, will be approved. será aprobado. Paul said in 1 Thessalonians 2, El apóstol Pablo nos dijo en 1 we Tesalonicenses have been 2 approved by God que fuimos aprobados por to be Dios. entrusted with the gospel. Hemos sido confiados el Evangelio. So we speak not as to please men, Y entonces hablamos no como para agradar a los but God who hombres, tests our hearts. sino a Dios que prueba nuestros corazones. In 1 Corinthians 4, 1 Corintios 4. Paul said, this is how one should regard us, El apóstol Pablo dice, así es como deberían as de servants of considerarnos, God, servidores de and Cristo, stewards of the mystery. administradores de los misterios de Moreover, Dios. Ahora it bien, is required se requiere of stewards that they be found faithful. de los mayordomos que sean hallados fieles. Will you be faithful in your work? Serás In the fiel word en of tu truth. obra, en la palabra de verdad. Well, what is this work in the word of truth? ¿Cuál es esta obra en la palabra de verdad? If I'm going to be tested, Si me van a examinar, I don't want to be ashamed. pues no quiero quedar avergonzado. I must work hard. Entonces debo trabajar duro. How? ¿Cómo? Notice what Paul says. Mira lo que dice el apóstol Pablo. He says, rightly handling or rightly dividing the word of truth. Usando bien, manejando bien la palabra de verdad. Handling is the word that means to cut straight. Esa palabra usar bien significa cortar derecho. It is like a word a surgeon might use when he straightens an arm. Es como usaría un médico cirujano cuando endereza un brazo quebrado. In Paul's day, it was a agricultural term. En los días de Pablo era un término The farmer who agricultor. plowed a straight Como row. el granjero que lleva un surco
derecho. A mason's term, Se usaba por los albañiles, to cut a straight stone. cuando cortaban una piedra recta. Or maybe for Paul, O quizás para Pablo, who was a tent maker by que trade, era alguien que hacía tiendas de campaña, to cut right on the line that was drawn for him as a pattern. era cortar justamente sobre la línea trazada para el patrón de la tienda. In the same way, this is how we're to treat the scriptures. De la misma manera nosotros manejamos las escrituras. We're not to add to the word of God. No debemos agregar a la palabra de Dios. We're not to cut above the word. No debemos de cortar por encima de la palabra de We're not to Dios. slice above the line No debemos de cortar hacia arriba, by adding our own speculations, añadiendo nuestras propias especulaciones, our own opinions. nuestras propias opiniones. Someone said opinions are like armpits. Alguien dijo que las opiniones son como los sobacos. Everybody has them, Todas los tienen and they usually stink. y apestan. We're not to cut below the line either. Pero tampoco debemos de cortar debajo de la línea. God is our witness, Dios es nuestro testigo. and we do not preach for the applause of men, No buscamos el de los but for the hombres, approval of God. sino el apruebo de Dios. You see, there's going to be times Van a haber momentos somebody's going to walk into your church, cuando alguien va a llegar a tu and you're iglesia going to think, y vas a pensar, I don't know if I can preach this today. no sé si puedo predicar este pasaje I hoy, don't know how they're going to receive this porque today. no sé cómo van a recibirlo hoy. You have to preach difficult subjects that will get under the skin and on the toes of your people. Vas a tener que predicar temas difíciles que va a ofender a las personas que están escuchando. But you have to cut it straight, Pero tienes que cortar derecho, because we don't preach for the approval of men, porque no predicamos para el apruebo de los but for the hombres, applause of God. sino para el aplauso de Dios. There are times Hay momentos when you have to preach about difficult subjects cuando tienes que predicar cosas that difíciles, people are not going to shake your hand que las personas no te van a dar la mano and say, "Good job, y preacher." decir, bien hecho, predicador, They're going to leave sino que se van a ir either in love with you o enamorados de ti or cussing you. o diciendo But you better cut it maldiciones. straight. Entonces tú corta derecho. Don't add to it. No agregues, Don't take away from it. no le restes, Don't deviate. no te separes. You got to work this out. Tienes que trabajar en You've heard esto. this conference. This is hard work. Hemos escuchado esta conferencia, It's not esto for es a difícil. weak, candy-legged man. Esto no es para un hombre débil. It is for men who are serious about being approved by God. Esto es para hombres que gonna están cost you. serios de recibir el It's going to apruebo de cost you Dios. leisure time. Te va a costar tu tiempo to do libre this right. hacer esto bien. It's going to cost you sleep. Va a costarte el sueño. It's going to cost you money. Va a costarte dinero. Might be just $4 for an app on your phone. Quizás solamente $4 para una aplicación en tu teléfono, It's going to cost far more than that. pero te va a costar mucho más que eso. It's going to cost your life. Te va a costar la vida. Some people think preachers don't work much. Algunos piensan que los pastores no trabajan mucho. They think we only work one day a week. Piensan que trabajamos un día a la semana. And then they complain we work too long. Y luego decimos que piensan que trabajamos demasiado ese día. The preaching is hard work. Es que la predicación es duro. And this must work out through you, but it must first work in you. Y esto tiene que trabajar a través de ti, pero primero tiene que trabajar en ti. If the word is to be worked out, Si la palabra va a ser trabajar a first must través be de worked ti, in. primero tiene que trabajar en ti. the missionary Jim Elliot El misionero Jim Elliot said at one occasion, dijo en una ocasión my grades came through this week, que habían llegado sus calificaciones and as expected, they're lower than last semester. y como yo esperaba son más bajas que el semestre But anterior. I make no apologies Pero yo no pido perdón and admit that I let them drag y reconozco que los dejé pasar for the sake of the study of the Bible, para poder estudiar la Biblia, in which I seek the degree approved unto God. donde busco el certificado aprobado por Dios. The Bible's rough. La Biblia es dura. Yes, it's going to be rough with others, Sí, va a but tratarle it's duro a first going to be otros, rough with you. pero también te va a tratar duro a ti. I work out in a gym at home, Yo tengo un gimnasio en casa and there are mirrors all over that gym. y ahí cerca de mi casa hay muchos espejos. And all the young guys walking in that gym, Y todos los hombres que van al constantly gimnasio, looking at gym. ahí constantemente se Those están mirrors. mirando al espejo. Us old guys, Los viejos, we don't look in the mirrors for nosotros no admiration. vemos al espejo. We look to repair damages. Nosotros buscamos reparar los daños. James says the Word of God is a mirror, Santiago nos dice que la palabra de Dios es and un it will espejo treat you roughly. y te va a ver tan crudo como It eres. must work on you Y tiene que trabajar en ti and then in you y tiene que trabajar sobre ti before it works through you. antes de que pueda trabajar a través de ti.
on a large sign in a business that I saw En una señal que vi en una empresa was this: decía lo siguiente: everything happens for a reason. todo sucede con una razón. Well, that's a happy thought. Es un pensamiento bonito. Everything happens for a reason. Todo pasa con alguna razón. But then the business owner was honest. Pero luego fue honesto el empresario And on the bottom of the sign it said this: y en la parte de abajo de la señal decía lo siguiente: sometimes the reason it happens is because you're stupid and make bad decisions. a veces la razón por qué pasa es que eres tonto y tomas malas decisiones. That's the way the Word of God treats us, with honesty. Y así la palabra. You must know this Word, Tienes que conocer esta not just palabra. about this Word. No solamente acerca de esta Psalm 1 palabra. says you need to meditate Salmo 1 dice que tienes que meditar en like a ella. good piece of meat Es como un buen pedazo de that carne marinates in its juices. que lo tienes que marinar. You should be flavored. Tú debes de tener By el the word of God sabor that de you la have palabra de marinated Dios, in. habiendo marinado en ella. You must apply this book personally to Tienes- the point of repentance, Tienes que aplicar esta palabra a tu vida hasta llegar al arrepentimiento so that this book breaks your heart, para que este libro quiebre tu corazón. because you've broken the heart of God. Porque tú has quebrado el corazón de Dios. You must prepare hard in order to teach it straight. Tienes que prepararte bien para cortar derecho And then you need to be clear y tienes que ser claro when you teach it, cuando lo enseñas so others can either receive it, para que otros puedan o Or recibirlo reject it. o rechazarla, but they know that they are either receiving it or rejecting pero it. ellos saben que la And están they recibiendo know o what they're rechazando receiving y and what they're saben qué rejecting. están recibiendo y qué están rechazando. Labor, El trabajo. because you are God's workman, Trabaja porque eres obrero that de must Dios, present que tiene que presentar an acceptable offering. una ofrenda aceptable. But look at verse 16. Pero mira el versículo We 16. have a contrast here, Tenemos un contraste. and that is that we are to avoid some things. Y dice que debemos de evitar ciertas We're to be cosas. active in the word, Debemos de estar activos en la but we're palabra, to avoid irreverent babble. pero debemos de evitar profanas y vanas palabrerías, Well, it leads people to further ungodliness. porque les lleva más y más a la impiedad. Paul now changes metaphors, Pablo ahora cambia de metáfora and as a good example for us as preachers, y es una buena ilustración para nosotros. Paul uses different word pictures Pablo usa diferentes to get his cuadros point across. para que nosotros entendamos su And punto. where Paul was talking about workmen, Antes Pablo hablaba de obreros, now he's talking about archers. ahora habla de arqueros. The metaphor is this: La metáfora es esta. there are those like these, Hymenaeus and Philetus, verse Hay 17, Aquí, como en el versículo 17, Himeneo y who Fileto, have deviated from the truth or swerved from the truth. que se han desviado de la verdad, They have taken their arrow han tomado su flecha and they have not aimed it at the truth. y no lo han apuntado a la verdad. They have become dangerous, Son peligrosos and their talk spreads like a disease. y su palabra se extiende como una enfermedad. We read about them in 1 Timothy 1, Leemos acerca de ellos en 1 Timoteo capítulo 1, that they have shipwrecked in their faith. que ellos han anegado en cuanto a la fe. We also see Paul says at another occasion they have deviated from the truth. En otra ocasión nos dice que se han separado de la verdad. They were misrepresenting the resurrection, saying it had already happened, Estaban predicando falsedades acerca de la dismissing what resurrección, Paul the apostle had already taught. rechazando lo que Pablo había enseñado. These are false teachers that are not cutting it straight. Estos son falsos maestros que no están cortando derecho, They are going beyond the scriptures. sino que están yendo más allá de las And the escrituras. result Y el resultado is that people are being damned to hell that follow their teaching. es que personas están siendo condenadas al infierno por seguir sus enseñanzas. Verse 18. El versículo 18 These have swerved from the truth, nos dice que estos se han saying the separado de la resurrection has already verdad, happened. diciendo que la resurrección ya They había are sucedido upsetting the faith of some. y están trastornando la fe de algunos. There are people Hay personas in the church at Ephesus en la iglesia de Éfeso listening to these false que teachers, están escuchando a estos falsos maestros and because they are, y porque lo están escuchando they're going to hell. van al infierno. False teaching La enseñanza falsa spreads. se contagia. False teaching can long outlive your mistakes. Esta falsa enseñanza puede perdurar por muchos años. I mean, these men have their name in the Bible, Estos hombres tienen sus nombres en la Hymenaeus Biblia, and Philetus. Himeneo y Fileto. This is not how you want to be remembered. Tú no quieres ser recordado así.
as a false teacher como un falso maestro, who, because of your doctrine, que por tu enseñanza lead the blind into the ditch. llevas los ciegos al infierno. You know, Paul's going to cross the finish line. Pablo va a cruzar la línea de la meta. His life on earth Su vida aquí en la tierra and his ministry, y su ministerio. think about it, Piensa un momento. they're going to end simultaneously. Su vida y su ministerio van a terminar simultáneamente. We say, what do you mean? Of course his ministry is going to end when his life ends. Dices, pues claro que su ministerio termina cuando termina su vida. That's not how it is for everybody. Pero así no es para todos. Some men have their ministry end before their life. Algunos hombres ven como su ministerio acaba mucho antes de que acabe su vida. I've conducted, now in my age of pastoring, I've conducted funerals for mentors and friends who have pastored well. Ya con la edad que tengo he hecho los funerales de hombres que han sido mentores míos y que han sido buenos pastores. Men who have finished the course. Hombres que han acabado la carrera. I've also conducted funerals for men Pero también he hecho funerales de hombres who dropped out of the race. que se han salido de la carrera. Their life ended, Su vida terminó, but their ministry ended long before their life. pero su ministerio acabó mucho antes que su vida. My God is gracious. Pero Dios es un Dios de gracia. He can restore us. Él puede restaurar We sin. cuando pecamos. We may never, if we sin in a way, be qualified again to fill a pulpit. Dependiendo de nuestro pecado, quizás nunca estemos calificados para otra vez estar en el púlpito, But we can be restored to fellowship Pero that is podemos sweet ser- with Christ. restaurados a la comunión would- dulce con Cristo. We can never lose the implanted word that is in us. Nunca podemos perder la palabra implantada en Our nosotros. salvation is sure. Nuestra salvación es segura. But listen, Pero escucha, as terrible a sin as it is cuán terrible es el pecado, to disqualify yourself for some action, que te pueda descalificar por tus acciones. what's worse maybe Pero lo que es peor is that your false teaching es que tu falsa enseñanza can not only disqualify you in life, no solamente te descalifique a ti en tu but can vida, follow you years and decades and centuries after you're gone. pero te puede seguir años, décadas y siglos después de que tú ya no estés. Paul told us in 14, El apóstol Pablo nos dijo en el some were versículo abandoning 14 the scriptures que algunos estaban abandonando las and escrituras ruining. y estaban The word trayendo is la catastrophe. in English. ruina, y la palabra griega es Their catástrofe en la vida de sus oyentes. Watch your Vigila teaching. tu enseñanza. It is of utmost importance Es de importancia crucial that you preach the truth straight, que tú prediques la verdad recta, that you have worked in the word, que tú trabajes en la palabra, that it has worked on you, que ha trabajado sobre ti, that it has worked in you, que ha trabajado en ti and that it works through y you. que luego trabaja a través de ti. Hard work, Es trabajo duro, though it's worthy work. pero es un trabajo digno. When we present the word, our sovereign Lord does his work Cuando in the heart nosotros of hearers. hacemos el trabajo en la palabra, Dios hace su obra en el corazón de los oyentes. See in verse 19 the confidence we have in God's word when we cut it straight. Mira la confianza que tenemos en la palabra de Verse Dios en el 19. versículo But 19. God's foundation stands bearing this seal. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. The Lord knows those who are his. Conoce el Señor a los que son suyos. The Lord knows who are his. Dios sabe quiénes son suyos. Men may fail, Los hombres fracasan, but God will not. pero Dios no fracasará. The gospel truth will never be destroyed. El evangelio nunca The será gates of hell destruido. will not prevail against it. Las puertas de Hades no prevalecerán As contra troubled as ella. Paul was, Pablo tenía tantos problemas, that Ephesus was only one generation away from leaving the truth. pero Pablo sabía que Éfeso estaba solamente a He una was also generación confident de abandonar la verdad, pero tenía la confianza That the truth would never fall. de que la verdad nunca caería. God knows who are his. Dios conoce a los suyos. God knows who are his. Dios conoce a los suyos. And God's word will work in them. Y su palabra obrará en ellos. Luther wrote in a song, A Mighty Fortress is Our God, Lutero escribió en Castillo Fuerte es nuestro Dios, that word above all earthly powers, que hay una palabra sobre todo poder humano no thanks to them abideth. que permanece a pesar de The sus Spirit and esfuerzos. gifts are ours Su through Him espíritu y sus dones who son with us nuestros, sideth. que va a silenciar
Let goods and kindreds go. al enemigo, podemos soltar nuestros This bienes, mortal life also. esta vida mortal incluso. The body they may kill. Pueden matar nuestro cuerpo, His kingdom is forever. pero su reino es eterno. We preach a truth Nosotros predicamos la verdad, that does its work la verdad que hace su by obra God's providential power por su poder providencial forever. para siempre. There's a transition here. Hay una transición aquí. Those who are chosen, Paul says, must then depart from iniquity. And in fact, they will depart from iniquity. Aquellos que son escogidos deben, incluso lo harán, se van a apartar de la iniquidad. Paul says in verse 19, let everyone who names the name of the Lord Pablo dice que todos los que invocan el nombre de depart Cristo from iniquity. deben de apartarse de la iniquidad. This is not only a seal, this verse, on Esto no those who belong solamente to es the Lord, un sello sobre aquellos que son del Señor, but an expectation and an exhortation to those who are true believers. pero es una expectativa y una exhortación a los verdaderos creyentes. Those who belong to Him must behave as they do. Aquellos que le pertenecen a Cristo deben de vivir como Cristo They must believe as they do. y tienen que ver como lo que Cristo In enseña. words, not only are believers to depart ungodly teaching, but also ungodly living. Pero no solamente deben de dejar la enseñanza impía, deben de dejar una vida impía. An approved worker is Uno- an example of biblical conviction, Un obrero aprobado es un ejemplo de convicciones bíblicas, but an approved worker is also pero también es an un example hombre de of ejemplo cleanliness. de limpieza. Notice next, this Noten, question. The first question, what type of workman are you? Recuerden la primera pregunta, ¿qué tipo de obrero eres? This question, what quality of vessel are you? Pero ahora la segunda pregunta, ¿qué calidad de vaso eres tú? The scriptures ask this question. Las escrituras presentan esta pregunta. Are you an honorable vessel? ¿Eres un vaso Are you a honroso dishonorable vessel? o eres un vaso deshonroso? What you do is important, Lo que tú haces es importante, but what you are is just as important. pero lo que tú eres es tan importante como aquello. Verse 20. Mira el versículo 20. Now in a great house there are not only vessels of gold, silver, but also wood and clay, some for honorable use and some for dishonorable. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. The great house En una casa grande, is the house of God. esa casa es la casa de Dios. The great house is the house that God has built Es la casa que Dios ha construido and He is building. y está construyendo. It's called the household of God in 1 Timothy 3. En 1 Timoteo capítulo 3 Peter nos calls dice it the que es la spiritual casa house. de Dios, nos dice Pedro que es una casa espiritual. Now what's key in this particular text Pero lo que es clave en este texto is that in the house of God es que en la casa de Dios there are both honorable vessels hay tantos vasos que son honorables, dishonorable honrosos, vessels. y aquellos que son deshonrosos. Which are you? ¿Cuál eres tú? Honorable vessels are here in this text Un vaso honroso aquí en este texto described as gold and silver, son hechos de oro y plata. that which the owner of the house would be proud to display. Aquello que el dueño de la casa sentiría The dishonorable vessels, honra en desplegar. Los Are wood and clay. deshonrosos son de madera y barro. and they would not be on display by the master Y of the no los house. desplegaría el dueño de la casa. Both honorable and dishonorable vessels are believers. Honrosos, vasos honrosos y deshonrosos, They los are dos son teachers. creyentes, son maestros. They are in the house. Están en la casa. John Calvin said, Juan Calvino dijo, yet there can be no doubt no puede haber ninguna duda that Paul's object is to show de que el objeto de Pablo es demostrar that we ought to not think it strange que no debería ser pensarlo extraño that bad men are mixed with good men, que hombres malos se Which happens entremezclan chiefly in the con buenos church. hombres y eso sucede en la iglesia. Now, this is not to say Ahora esto no es que queramos decir that all preachers are converted. que todos los predicadores son hijos de Dios. There are many preachers who have preached the gospel and have never been converted by it. Hay muchos predicadores que predican el evangelio y nunca se han convertido al evangelio. Peter said, be sure to confirm your calling and your election. Pedro dijo que deberíamos de asegurarnos de nuestro llamado y It nuestra is very elección. possible in this room Es posible que en este mismo lugar that there's a preacher que pudiera haber un who predicador has called others to conversion. que ha llamado a otros a la conversión, Preach that you would see people repent que ha llamado a otros al arrepentimiento and be born from above, y que nazcan de nuevo. but you have yet Pero tú todavía to be converted. no te has convertido. Maybe Puede ser.
There could be a Judas in here que pudiera haber un Judas aquí, who knows the gospel que conoce el Evangelio and preaches the y gospel, predica el Evangelio, but could kiss the door of heaven. pero para besar And turn to en la go to puerta hell. del cielo y no ir al infierno. Could there be a Demas ¿Pudiera haber un Demas aquí? who would forsake Que Christ for this world? ¿Pudiera abandonar a Cristo buscando este mundo? Be sure of your election, brother. Debes asegurar tu elección, hermano. You're not going to heaven because you're a preacher. No vas al cielo porque eres You're predicador. going to heaven by one means, and that's through Jesus Christ. Vas al cielo por un solo camino y es Faith Jesucristo. in Him. Tu fe en Él, Repentance from sin, arrepentimiento del pecado, so that you might be converted. para que tú puedas ser convertido. In every great house, En cada casa there's grande one master. hay un solo The Señor. master in this verse 21 Y el Señor en este versículo is the Lord. es nuestro Señor He's the head of the Jesucristo. church. Él es He's the cabeza master de la builder of the iglesia. church. Es el dueño de la And iglesia. since he's the master of the house, Y como Él es el Señor the de la master has casa, prerogative to use vessels how he uses. y Él tiene la prerrogativa de usar los vasos como Él quiere. This ministry is not a contest Entonces el ministerio no es una competencia between vessels. entre vasos. Paul said this Pablo dijo in chapter 4, 1 Corinthians. en 2 Corintios capítulo 4 Paul and Apollos are both examples in the church. que Pablo y Apolos los dos son ejemplos en la And the iglesia. church should not go beyond what is written Y la iglesia no debía de ir más allá de lo and see escrito. that none are puffed up Y ninguno debería de in elevarse, favor hincharse against one vanamente, another. luchando en contra del uno del otro. Paul asked, Pablo pregunta, what do you have that you did not receive? ¿qué tienes que no hayas recibido? Our competition is not against each other. Nuestra competencia no es It contra is el not uno y el against otro, other no es pastors. contra otros pastores and preachers. y otros predicadores. Our competition is not with flesh and blood. Nuestra competencia no es sangre ni carne. A powerful expositor once said, Un poderoso expositor alguna vez dijo, others may preach the gospel better than me, otros pueden predicar el evangelio mejor but que no yo, one can preach a better gospel than me. pero nadie puede predicar un mejor evangelio que yo. Others may be able to preach a better way than you preach, Otros pueden predicar mejor que tú predicas, but nobody can preach the way better than you preach. pero nadie puede predicar el camino mejor que tú predicas. el mismo So know that camino. you are a vessel. Entonces entiende que tú eres un vaso, Either you are faithful o eres fiel or unfaithful. o eres infiel. A faithful vessel Un is one vaso who has fiel honorable conduct. Es uno que tiene una conducta honrosa. The master of the message is also the master of the house. El maestro del mensaje es el And he's maestro the de la master of the casa vessels. y es el maestro del vaso. You have his message. Tú tienes su mensaje, You are his vessel tú eres su vaso to be used by his prerogative para ser usado de acuerdo a So su be prerrogativa. faithful. Entonces sé fiel where he's placed you. donde Él te ha puesto. Be faithful as a vessel Sé of honor. fiel como vaso de honra And know what your priority is. y entiende cuál es tu prioridad. Though the master has prerogative to place you where he wants, El maestro ha escogido dónde colocarte. you have responsibility to be the man you're supposed to be where he's placed Pero you. tú tienes la responsabilidad de ser el hombre que Your debes ser cleanliness donde Él before te ha God puesto. Tu limpieza determines whether delante you're de Dios worthy of honorable determina use. si tu uso es honroso o no. Verse 21. El versículo 21 Therefore, if anyone cleanses himself, nos dice que si from alguno what se is limpia dishonorable, de estas cosas deshonrosas, he will be a vessel of honorable use, entonces será un instrumento para set honra, apart santificado, as holy, como algo useful to santo, the master of the house, útil al and Señor ready for every good work. y dispuesto para toda buena obra. It's here that we are to be pure, Es aquí donde debemos de ser puros, pure in life, puros en nuestra vida, not only in doctrine, no solamente en nuestra doctrina, not only to say what is true, no solamente decir lo que es verdad, but to be true pero ser to the verdaderos master of the house, y genuinos al To be dueño set de la apart, casa, ser to live separados holy, para vivir santos, to be useful to the master, para ser útiles para el ready maestro, for every good work, útiles para toda buena obra. that we're not owned by anyone else. No somos poseídos We're por not otra owned by persona. anything else. No somos dueños, no tenemos But otro dueño. we are possessed by the master Somos posesión del to maestro be used the way he chooses, para ser usados como él to be escoge. clean on the inside Debemos de ser limpios en el interior as well as the outside. y también en el exterior. It would matter to you tonight Quizás te importa esta noche. if you went to grab a glass Si tú fueras a agarrar un vaso and looked to see it clean on the outside, y ves que por fuera está limpio but to look inside y luego miras por dentro and to find dead bugs y y hay unos bichos muertos and dirt, y que hay tierra, you wouldn't say, well, it's clean on the outside. no dirías, bueno, está limpio en la parte externa. A vessel of honor Un vaso de honra is clean in private.
está limpio en lo privado. He watches his life, Él vigila su vida, his soul, su alma as well as his doctrine. y también su doctrina. How so? ¿Cómo? Look at verse 22. Mira el versículo 22. So flee youthful Entonces, passions huye también de las pasiones juveniles and pursue y righteousness, sigue la justicia, faith, la fe, love, el amor, and peace, la paz, along with those who call on the Lord from a pure heart. con los que de corazón limpio invocan al Señor. To flee is to run as a fugitive runs from the law. Debes huir como un fugitivo huye de la ley. How is that? ¿Cómo es eso? He runs not to get caught. Huye para que no lo atrapen. Run like Joseph ran from Potiphar's wife, Corre como José huyó de la esposa de Potifar, from all of those passions of youth. de todas las pasiones de la juventud. Those passions, they include, yes, every battle a man faces. Sí, incluyen todas las batallas que enfrentamos los The hombres. pastor here needs to be running pastor, Cada pastor aquí debe ser un pastor que huye, running from those passions of youth. que corre de las pasiones de su The juventud. lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la The vida, arrogance and brashness of youth la arrogancia, el ímpetu de la juventud to purity. para hacia la pureza. Because not only are we to run from something, Porque no solamente corremos de this algo, text tells us we must run to something. pero aquí corremos a algo también. We must pursue Debemos de perseguir righteousness. la justicia. We need to pursue that which is godly, Debemos de perseguir aquello que es piadoso, that which accords with grace. aquello que está de acuerdo con la gracia. What are you to run to? What are you to run from? ¿A Look qué- at verse 22. ¿A qué Run debes de to correr righteousness. y de qué debes de alejarte? Debes correr love, a la justicia, la and fe, peace. el amor y la paz. Just as a word, Una palabra, we can't run in two directions at one time. no puedes correr en dos direcciones a la misma vez. One wonderful Puritan pastor Un maravilloso pastor puritano said that he believed the way to avoid a marital affair dijo que la manera de evitar el adulterio was not simply to run from other women, no es solo correr de otras but to run mujeres, hard after your own wife. sino correr hacia tu propia esposa. You can't run after two women. Tú no puedes correr detrás de dos mujeres. God didn't make you a two-woman man. Dios no te hizo un hombre de dos mujeres. He made you a one-woman man. Él hizo un hombre de una sola mujer. And he didn't make you a man that No. can run after this world Y no te hizo ser un hombre que podía correr And detrás run de after este mundo y también correr detrás de Dios simultaneously. a la misma vez. You must be a clean vessel, Tienes que ser un vaso limpio along with all those who con belong to the Lord. todos los que pertenecen al Well, the Señor. third question, Pero la tercera pregunta, I've asked you, what kind of workman are you? te he preguntado qué tipo de obrero I've asked eres. you, what kind of vessel are Te he you? preguntado qué tipo de vaso eres. What quality servant are you? Pero qué calidad de siervo eres. You are the Lord's worker. Tú eres siervo 1 del Timothy Señor. 3:1 says, "One aspires to the office of an overseer, he desires to a noble task." Primera Timoteo 3:1 nos dice To que el work. que anhela obispado, buena obra desea. You are the Lord's vessel. O sea, tú eres el vaso del Señor You también. are either honorable Porque eres un vaso de or honra dishonorable. o de deshonra. And God knows, Y Dios sabe. and you know, Y tú sabes. there's no way No hay manera you will ever be able to serve in the power of God. que puedas servir con el You can poder have de a form Dios. of godliness, Puedes tener una forma de but piedad, never the power of it pero nunca el poder de Dios. if you're an unclean Si vessel. tú eres un vaso que no es limpio. Thirdly, Tercer lugar, what type of servant are you? ¿qué calidad de siervo eres? You are a servant, Eres un a siervo, slave of God. un esclavo de Dios. The scriptures say Las escrituras dicen, we are God's servants. somos siervos del Here, look in Señor. verse 23. Mira el versículo The 23. Lord's servants have nothing to do with foolish and ignorant controversies Los siervos de Dios, versículo 24, no deben de tener contenciones necias that you know leads back to quarrels. que llevan a esas contiendas. In verse 24, Versículo 24 but the Lord's servant nos dice que el siervo del Señor must not be quarrelsome, no debe ser contencioso, but kind to everyone, sino amable para con todos, able to teach, apto para enseñar, patiently enduring evil, sufriendo el mal, and not only belonging to the Lord,
No solamente pertenecemos al Señor, but representing the Lord pero representamos al by Señor, behaving in such a way comportándonos de tal that manera serves our master the way he deserves. que sirve a nuestro Maestro como Él merece ser servido. The greatest among you will be the servant of all. El más grande entre ustedes será el siervo de todos. And the servant of God Y el is to siervo de represent Dios debe representar the master. el Maestro. The master should be represented by his servants well, Sus siervos deben de representar bien al Maestro, kind, and amable, gentle gentil, towards those para who con are todos, weak in faith, especialmente los débiles en la fe, people that are walking hurt. personas que están caminando con heridas. The man of God is not to come down with a heavy hand El hombre de Dios no debe darles duro with those who are downtrodden. a los que están lastimados. Our Lord Jesus Christ provides one of the most picturesque illustrations of gentleness El in Señor Matthew Jesucristo 12:20, nos provee una de las ilustraciones más pictorescas en Mateo capítulo 20, where he fulfills Old Testament scripture. donde cita y cumple el profecías del Antiguo Testamento. A bruised reed he will not break, La caña cascada no and a quebrará, smoldering wick he will not snuff y el out, pábilo humeante till he no leads to apagará. justice Él va a traer justicia and victory. y Él va a traer victoria. The bruised reed, Esa the smoldering wick, caña cascada, el pábilo humeante, it illustrates those who are in need, ilustran a los who have necesitados, spiritual need, necesidades espirituales, who needs to be dealt with graciously, necesita recibir not gracia, condemned for their weakness, no siendo condenados por su debilidad, but called to Christ. pero llamados a Cristo. The man of God, who is a servant of God, then, El hombre de Dios, que es siervo de Dios, he doesn't get involved in word battles, él no se involucra en peleas en cuanto a palabras, in ignorant controversies. controversias He ignorantes. doesn't have anything to do with those things. No quiere nada que ver con este tipo de cosas. He doesn't have to get into every discussion. Él no se involucra en el debate. The imperative is don't even get drawn into those arguments. De hecho, se le manda que ni se involucre en esas How do I cosas. avoid these foolish controversies that seem to be regular and constant, Debemos evitar estas controversias que surgen de manera regular y constante. whether they're on social media, Si es en las redes sociales online in other ways? o en internet Or por in my otras own formas church. o en tu propia iglesia. You have to revert back to your training, Debes de regresar a tu entrenamiento. to not contend with human speculation, but with divine revelation, De no contender con especulaciones humanas, sino con la revelación divina. and be willing to endure Y estar with dispuesto patience a evil. persistir en paciencia aún enfrentando el mal. Now you're God's servant. Porque tú eres siervo de Dios. To be gracious with those Debes de ser un hombre gentil y who've been amable caught by the enemy. con aquellos que han sido atrapados por el diablo. You serve for the rescue Tú sirves para rescatar of souls from the snare of the devil. las que están en el lazo del Look diablo. in verse 25. Mira el versículo 25. Correcting his opponents with gentleness, Que con mansedumbre corrija a Now los que se notice oponen. Y note esto. so God may perhaps Por si quizás Dios grant them repentance leading to the knowledge of the truth, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. that they may come to their senses and escape from the snare of the devil, Para que escapen del lazo del diablo. after being captured by him to do his will. En que están cautivos a voluntad de Él. The Lord's servant corrects his opponents El in siervo de humility. Dios corrige a sus oponentes. His opponents are those believing in human Y sus ideologies oponentes son aquellos que creen en ideologías rather than humanas trusting in divine revelation. y que no confían en la revelación divina. This is now the miracle of preaching. Este es el milagro de la predicación. Y'all, this is where the supernatural meets the natural. Esto es donde lo sobrenatural se encuentra This con is lo where natural. heaven meets earth. Esto es donde el cielo se encuentra con la This tierra. is what the man of God longs for. Esto es lo que desea el hombre de Dios. To be the lowly slave of God Que sea el humilde esclavo de Dios. who preaches the truth Que predica la verdad. and cuts it straight Corta derecho. as a clean vessel Siendo un vaso limpio. so that the power of God Para que el poder de Dios through him a través de él would enable those who hear the word pueda ayudar a aquellos que escuchan la palabra. to come to the knowledge of the truth Venir al conocimiento de la verdad. so they might repent Para que se puedan arrepentir. and escape the snare of the devil. Y escapen el lazo del diablo. This does not come
through human power. Esto no viene en el poder humano. People aren't rescued from the enemy Personas because son- of our strength, No son rescatadas del but enemigo because por we are nuestra strong in the fuerza, grace of the Lord. sino porque tenemos la fuerza de la gracia de Dios. This is what we live for Vivimos para and esto preach for, y predicamos para so esto, that men and women and boys and girls para que hombres, mujeres, who are niños, sitting in the, niñas in que están, the pigsty of sin están en el lodo del hear pecado the truth puedan escuchar la that is cut verdad straight que es tan grande from our pure hearts, y que viene de nuestro corazón and puro, we watch the power of God's sovereignty y vemos el poder de la soberanía de Dios allow them to come to themselves les lleve a recobrar el and say, what am sentido I doing in this y pigsty? digan, ¿por qué estoy aquí en el lodo? I'll go to others' house. Voy a ir a la casa del Padre. I'd be treated better as a servant there than I am here. A mí ahí me tratarán mejor como siervo que aquí donde Friends, that's estoy. the miracle of preaching. Ese es el milagro de la That predicación, lowly servants que ese esclavo Flesh and humilde, blood. sangre y hueso, have been called out by God hemos sido llamados por Dios to take this incredible truth para llevar esta verdad increíble, gospel el evangelio of Jesus de Christ crucified, Jesucristo crucificado, buried, enterrado, raised again the third day, resucitado el tercer ascended día, to the right hand of the ascendido a la Father, diestra del Padre, coming back in glory, que regresa en gloria. and that God would do Y que for Dios those haga that which we cannot do. En ellos lo que nosotros no We podemos cannot hacer. open blind No eyes. podemos abrir ojos ciegos, We can't make the deaf to hear. no podemos hacer que el sordo oiga, But God's faithful men pero hombres fieles de who Dios cut it straight que cortan derecho from a clean heart de un corazón puro, as his lowly slaves, siendo esclavos Can humildes, pueden ver heaven come down que el cielo and descienda glory fill the soul y la of gloria sinners. llene el alma de las personas perdidas. We must have both Tenemos que tener the ambas cosas, competence to correct opponents la habilidad de corregir al oponente and the character to be a peacemaker y el carácter de ser un that pacificador does not avoid controversy que no evita la controversia that relates to the gospel, cuando se centra en el evangelio, but knows not to get into quarrels pero sabe no entrar en contiendas that just simply que simplemente lead to the damage of hearers. llevan al daño de los oyentes. What quality workman are you? ¿Qué calidad de obrero eres tú? What quality vessel are you tonight? ¿Qué calidad de vaso eres tú? What quality servant are you? ¿Qué calidad de siervo eres? These challenge us, these questions do, Estas preguntas nos retan to cry out with Paul, a que clamemos con el apóstol Pablo. who is sufficient for these things? ¿Quién es suficiente para estas cosas? None of us. Ninguno de nosotros. We're not sufficient for these things, No somos suficientes para estas cosas. but Christ is. Pero Cristo sí. And we preach along with Paul, Y nosotros con Pablo predicamos. Christ, Cristo. from the scriptures, De las escrituras. from the word of life. De esta palabra de We vida. preach the word of life. Predicamos la palabra de vida. From the word of truth, De la palabra de verdad. we preach the one who is the word who has become flesh. Predicamos aquel que es la palabra hecha It is the carne. way, the truth, and the life. Que es el camino, la verdad y la vida. Our Lord Jesus Christ is the ultimate workman El Señor Jesucristo fue el who supremo perfectly obrero. taught the word of God Perfecto cuando enseñaba la palabra de and Dios. presented to the Father Y presentó al Padre an offering una ofrenda of perfection. de perfección. Our trust is in Him. Nuestra confianza está en After Él. the Lord's baptism, Después del bautismo the del Father Señor, said, listen to Him. el Padre dijo, este Hear mismo, him. oídle. When Jesus preached, people said, no one ever spoke like this man. Cuando Jesucristo habló, dijeron, ningún hombre habló como este. The Lord Jesus Christ was called rabbi or teacher El Señor 45 times in the New Es Testament. llamado rabino o maestro 45 veces en el Nuevo 58 times Testamento. in total, something near that. 58 veces algo parecido. It is worthy to repeat Vale repetir and never forget. y nunca olvidar God had one son, que Dios tuvo un hijo and He made him a preacher. y lo hizo un predicador. He completed the Father's work Él hizo la obra del and His Padre will en su voluntad so that you can rest in Him para que tú puedas and descansar work in en His Él power and strength y puedes obrar en su poder because you have been accepted in the beloved. porque tú has sido hecho acepto en el So amado. proclaim Christ. Entonces proclama a Cristo. Proclaim Him and not yourself. Proclama a Cristo y no a ti mismo. And preach His word Y predica su palabra and not yours. y no tu palabra. Jesus was the ultimate
Jesucristo vessel, fue el vaso supremo, honorable in every way, honroso en todos sus aspectos, because of his perfect fulfillment of God's righteous requirement porque Él cumplió los requisitos, las demandas justas de Dios, that was demanded for sinners. que Él exigió de los pecadores. Christ, Cristo, the holy vessel of God, el santo vaso de Dios, lived a life you and I could never live. vivió la vida que tú y yo nunca As our pudiéramos substitute. vivir como nuestro sustituto, He did for us what we would never be able to accomplish in 100 lifetimes. haciendo por nosotros lo que He nunca never pudiéramos broke the hacer law, en 100 vidas. Él violó la always ley, kept it. Él siempre la guardó, And then as a holy vessel y como un vaso in which santo, the devil had nothing in, because que there was no vile in him, Satanás nunca puso nada went malo to en an él, old rugged cross, y Él fue a la cruz. the emblem of suffering and shame. Ese emblema de vergüenza y dolor, He who knew no sin aquel que no conoció pecado, became sin for us, por nosotros lo hizo the pecado. ultimate clean vessel El vaso limpio became sin for us llegó a ser pecado por on the nosotros cross sobre la cruz, so that we might become the righteousness of para que God. nosotros fuésemos hecho justicia de Who's Dios. sufficient for these ¿Quién es things? suficiente To para preach estas the cosas? truth. Para predicar la To preach verdad, it in a clean way. para predicarla As de una servants of manera God, limpia como siervos de those Dios. who have submitted to Christ Solo aquellos que se someten a and Cristo lift up Christ as their banner. y viven con Cristo and como proclaim su Christ. lema, como su bandera. Who is the ultimate servant? ¿Quién es el siervo supremo? It wasn't Paul. No fue Pablo, It wasn't Timothy. no fue Timoteo, It was the Lord Jesus Christ who took on sino human flesh. el Señor Jesucristo que se hizo He un set aside hombre. his divine privilege, Dejó su of privilegio being in the divino, form of God, tomó, did not consider equal to be no se aferró a with su God, forma de Dios, but made himself of no reputation. sino que se hizo de ninguna reputación And taking the form of a bondservant y tomó la forma de un esclavo and coming in the likeness of men. y vino en la semejanza del hombre. What a servant. Qué gran siervo. He left the glory of heaven Dejó la gloria del cielo to walk the dirty, dusty streets, para caminar Israel. los caminos polvorientos de este mundo, to serve us, para servirnos a nosotros, to be our federal head in righteousness. para ser nuestra cabeza federal en justicia. He became as a servant, Llegó a ser como siervo, the very God of very God, Dios de Dios, obedient even unto death, obediente hasta la muerte death of the cross. de la cruz. Therefore, Entonces, God has highly exalted him Dios le exaltó hasta lo and sumo given him the name y which le is dio above un nombre every que es name. sobre todo nombre. This man offered himself as a sacrifice, Este hombre que se ofreció and como then he sat sacrificio down se sentó at the right hand of a God la diestra del and is Padre forever y es para siempre serving us sirviéndonos by ahora, making intercession for us haciendo intercesión por in the nosotros heavenlies. en los cielos. Therefore, proclaim Christ the exalted Lord, Entonces presenta a Cristo, who is not el only the author of siervo salvation, exaltado, autor de but the completer salvación, of salvation, pero también el que completó la salvación. who is salvation from the beginning to the end, Él es salvación de who is principio a fin, exalted and is coming again in clouds of glory. exaltado y que viene So that en at the nubes de name of gloria, Jesus, para que en el nombre de Every Cristo knee should bow, toda rodilla of se those in doble, heaven, los que están and en los those on cielos earth, y los que están and en la those under tierra the earth, y los que están debajo and de la that every tierra, tongue should confess para que toda lengua that confiese Jesus que Christ Jesucristo is Lord es to the Señor glory of para the la Father. gloria del Padre. We're just servants, Somos siervos, just slaves. esclavos, But we need to represent our Lord well, pero debemos representar bien a nuestro Señor with a pure heart, con corazones puros and don't mishandle what he said. y no maltrates la palabra.